¿Se escucha, Juan Cruz? Bueno, ¿se escucha? Bueno, la veo acá a Laura Berardo, concejala de Lomas de Zamora y subsecretaria de Desarrollo Humano del Ministerio de la Nación. Está acá nuestro compañero Martín Rodríguez, director de director de Educación Popular de Adultos. Perdón, pero salgo de un Zoom y entro a este. A ver, bueno, está la compañera Nancy Carrere, María Elena Dalorzo, compañera, amiga, está Elsa Mareque, artista plástica. Vamos a ir dando la bienvenida a algunos que vaya viendo. Ahí Ana Manera, docente de educación especial, de jardines. Victoria Sanseverino, profesora de ajedrez. ¿Escuchan? Porque hay algunos acá que están diciendo que no escuchan. Sí, sí, perfecto. Hola, sí, yo te escucho. Bueno, perfecto. A ver. Hola, Bueno, está Verónica, ahí también, docente de fines, que conoce el mapa bicontinental porque cursó en la UNLA y ya lo conocía. Bueno, están ahí los compañeros de Peronismo Militante, Samira Rosas, Manu Bastías. Bueno, está Nadia Valdés. Hola, yo soy ¿Sí? Fátima, soy coordinadora de un jardín comunitario de Villa Fiorito. Buenísimo, Fátima, ¿no? Fátima, sí. Que participen. También es una capacitación que va a servir a los jardines municipales, a los jardines comunitarios, así que muy contenta de que puedan participar de esta capacitación, porque nada más y nada menos vamos a hablar de nuestro territorio argentino, y qué mejor que ya desde a los chicos más chiquititos enseñarle que la Antártida también, parte de ese territorio es nuestro, que va a estar en disputa, que tenemos ahí... que hay riquezas, que hay agua, ¿no? Que es el tema del futuro. Creo que el mapa bicontinental es el mapa del futuro, es el mapa que no solamente, ¿por qué? Primero porque es un territorio inexplorado, ¿no? Donde no hay, donde hay agua, que es lo que va a faltar, lo que ya está faltando, ¿no? En el planeta, pero que va a ser también, que justamente siempre lo que falta es lo que trae la conflictividad. Así que parte de esta capacitación, de esta apropiación que tenemos que hacer del mapa bicontinental, es justamente eso, ¿no? Conocer nuestro territorio nacional en su totalidad, y también poder conocer nuestras riquezas. Ahí hay riquezas, hay gas, hay petróleo, hay piedras preciosas, ¿no? Ya Manuel Valenti, que lo tenemos acá, nos va a estar contando. Bueno, está Natalia Muffolini, también docente o próxima a recibirse. Gracias por estar. A ver. Roberto Coudet, compañero del Ateneo. Hola, ¿cómo estás? Bien, Norberto. Norberto, que conoce mucho de la geopolítica. Esta capacitación le va a venir muy bien. La va a disfrutar muchísimo. Bueno, está el subsecretario de Educación Popular, nuestro subsecretario. ¿Cómo estás, Claudio Morel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos y todas? Si querés ir Bien. dando un saludo, quiero contar que hoy nos comunicamos con el secretario de Educación, Matías Gasparrini, y otros funcionarios que iban a estar en la capacitación, pero que
hoy en este momento hay una reunión del comité de urgencia o de emergencia, COE creo que se llama, y que bueno, si él puede va a estar un ratito y va a estar saludando, pero bueno, algunos iban a estar ahí. Así que bueno, te escuchamos, Claudio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero, bueno, agradecer la participación de todos y todas en esta actividad. Contarles que algún objetivo importante de la Secretaría de Educación Popular es discutir ejes transversales a distintas áreas en el municipio de Loma de Zamora que muchas veces se ven como que no son de interés general, ¿no? Que son charlas para eruditos, para gente que conoce el tema, en ámbitos solamente académicos, para intelectuales, en los libros, en las computadoras, y nosotros creemos que esta forma de ver la realidad poniendo estos temas en discusión de todos y todas, fortalece la democracia, fortalece la representación política, fortalece las instituciones, digamos, ¿no? Esta charla que estamos haciendo hoy la hicimos hace 2 años atrás en el Eva Perón, y quieren contarnos a nosotros que la hicimos en un contexto adverso. Cuando la hicimos en el 2019, gobernaba Mauricio Macri, y el tema de la soberanía estaba siendo avasallado todos los días, digamos, ¿no? Pero también en ese momento, con un tema que parece que es un tema marginal, un tema chiquitito, que es mentira, que es un tema muy importante, hicimos una actividad en el Eva Perón con 100 personas para poder discutir y profundizar estos temas, digamos, ¿no? Hoy estamos alegres y contentos de que luchamos a Macri con el voto popular, seguimos pensando lo mismo que pensábamos en el 2019 de la importancia de estos ejes de trabajo y apostamos nuevamente a que esto se difunda en lo masivo, digamos, ¿no? Y en cuanto a lo metodológico, que es parte de la subsecretaría y las 4 direcciones que estamos abordando la misma problemática desde lo popular, desde lo participativo, de los ciudadanos, romper con ese círculo cerrado de unos pocos que saben mucho y el resto como somos todos tontos que no podemos aportar nada, digamos, ¿no? Entonces el tema del mapa bicontinental, que es una realidad, que no es un sueño, ni una utopía, sino que es una realidad, que es una ley, que es una jurisdicción internacional de lo que nos pertenece como país, planteamos en términos concretos que si dividimos la superficie de todo este territorio y todo este agua, dividido los 44 millones de habitantes que seremos, hoy cada uno de nosotros somos ricos, no es que somos pobres, ¿entiendes esto? Hay más producción en el mar que en las vacas. Entonces yo estaba leyendo y viendo algunos datitos que la cantidad de pescado que se saca para exportación en los bancos extranjeros y nacionales es la misma cantidad de toneladas que la que producimos en vaca. Las vacas tenemos que tenerlas 2 o 3 años en un campo y los pescados se reproducen solos. El problema no es la pobreza, el problema de Argentina es la riqueza. Lo que pasa es que muchos la invisibilizan, como el mapa bicontinental. Macri, acordémonos que escondió el mapa del mapa. Entonces, en ese punto me parece la importancia de mantener en los momentos malos, como fue con el macrismo, y en los momentos que somos más gobierno popular nosotros, profundizar esta discusión, digamos, ¿no? Así que bueno, me parece muy importante profundizarlo. Estamos en un contexto de pandemia que también se hace difícil, pero no imposible. Por lo tanto, estamos haciendo 1000 mapas, que los tendremos entre mañana o pasado, ya salidos de la imprenta calentitos, digamos, un poco mojados por la tinta, pero con el objetivo de recorrer las instituciones de los barrios, los clubes, la sociedad de fomento, la iglesia, las escuelas, para dar la batalla cultural y dar contenido a la realidad que ya todos vivimos, digamos, ¿no? Y a la derecha le queda poco margen de acción política, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese es el desafío nuestro, digamos, ¿no? Es una tarea militante, una tarea de compromiso político, pero convencido de que lo vamos a lograr y que vamos a ganar. Así que bueno, un saludo fuerte a Manuel y todo oído para escuchar y aumentar los conocimientos para poder reproducirlos. Y un abrazo a todos y todas. Bueno, gracias Claudio. Está ahí también Martín Rodríguez, director de Educación Popular de Adultos. Bueno, él está coordinando los fines, si querés comentar algo. Porque bueno, esta charla está pensada, digamos, para la educación popular, pero bueno, obviamente está abierta a toda la comunidad, porque todos somos transmisores también de nuestros conocimientos
como pueblo, ¿no? Así es, Vero. Buenas tardes a todos y todas. Justamente lo que dijiste recién es hacia donde apuntamos también desde la Dirección de Educación Popular de Adultos en el municipio. Pensar los formatos en cuanto a lo que tiene que ver con compartir conocimiento, el de encontrarnos, a debatir y explicar el porqué, la importancia de determinados procesos, sobre todo de pensar y repensar la educación popular, y hoy particularmente hablando sobre una cuestión que puede uno circunscribirlo a una cuestión cartográfica. Estamos hoy pensando y debatiendo la construcción de una nueva cartografía desde el sur y para el sur. Digamos, como de alguna manera también pensamos la educación popular, la educación desde el pueblo, y ahí entendemos nosotros que la tarea de la reflexión y compartir la reflexión colectiva asume ya desde la idea de poder juntarnos y debatir una politicidad que lógicamente no es neutra. Acá lo que nosotros, bien mencionaba Claudio, lo que estamos defendiendo son nuestros recursos. Poner en la imagen que todos y todas podamos ver cuál es la dimensión de nuestro territorio y de nuestras riquezas, nos da un verdadero, nos invita también al verdadero desafío de tratar de seguir pensándonos desde el todo, desde el territorio, no solamente desde la cuestión estrictamente de la vida en Buenos Aires, sino de todo el recurso que tenemos desde la Quiaca hasta la Antártida, y la explotación marítima como uno de nuestros recursos más importantes. Así que no, más que nada también una breve reflexión para más que nada dejar abierta a la intervención del compañero Manuel para que de alguna manera sigamos aprendiendo. Bueno, buenísimo. Va a ser la primera clase, vamos a tener otros encuentros. Quiero nombrar a algunos compañeros. Bueno, está Verónica Mancilla, de la Comisión de Educación del Ateneo. También está Eliana Figueiras, que es parte de nuestra Comisión de Educación en el Ateneo Néstor Kirchner. Bueno, está Nadia Valdés, referente de géneros de Loma de Zamora, que está ahí desarrollando su tarea en la Secretaría de Géneros del distrito. Bueno, está Cecilia, mi amiga Cecilia, que trabaja como acompañante terapéutico. Bueno, hay muchos compañeros y compañeras y les agradezco a todos. Bueno, seguramente después se van a ir sumando, esto que yo les contaba al principio, ¿no? Que hoy están reunidos en el comité de crisis, lo que es una buena noticia y una mala noticia, ¿no? Porque si hay un comité de crisis es porque hay crisis. La segunda ola del coronavirus ya está con nosotros, con números realmente que asustan y predicciones que, bueno, que está muy complicado y que tenemos que darle batalla de esta forma, ¿no? Haciendo aislamiento social, volviendo al Zoom, algo que pensamos, o algunos creyeron que, bueno, que ya se había terminado, no, nos dijeron, es por el verano que pueden salir. Por eso mismo creo que también nosotros acá reunidos, quiero hablar un momentito de esto, ¿no? Estar conscientes, ¿no? Porque hay muchos detractores que quieren que nos contagiemos directamente, ¿no? Lo que estamos viendo son los pregoneros de la muerte. Y bueno, nosotros tenemos que militar la vacunación, el aislamiento, tratar de cuidarnos lo más posible. Esa también es nuestra tarea, como también llevar el mapa bicontinental. La veo también a Melanie López, gracias por estar en esta capacitación. Bueno, y voy a presentar a Manuel Valentirrandi, que es miembro de los IPEX, que él nos va a contar un poquitito qué es el OSIPEX, este centro de estudios. Es licenciado en Política Internacional, y hace 2 años nosotros presentamos, como bien dijo Claudio, presentamos este programa hace 2 años, en 2019. Pero el mapa, cuidado que hay ahí está. El mapa bicontinental existe desde el año, o bueno, mejor dicho, por ley,
desde el año 2010. Y nosotros, Lomas de Zamora, es el único municipio que tiene un programa sobre este mapa, ya que es de uso obligatorio en las escuelas, en los edificios públicos y en todos los niveles. Así que, aunque sea poco conocido y no tenga mucha difusión, creo que también es una tarea que todos conozcamos el mapa bicontinental, que es el que tiene la verdadera representación de nuestra territorialidad, y por lo tanto nosotros también desde las imágenes, desde la iconografía, también a veces se puede colonizar, y no conocer la verdadera dimensión de nuestro territorio también es una especie o un tipo de colonización pedagógica. Así que bueno, para desandar ese camino, estamos con Manuel Valentí Randi, que te agradecemos muchísimo que puedas dar hoy esta charla. ¿Cómo estás, Manu? Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar acá retomando, ¿no? este ciclo que arrancó allá por 2019, que lanzamos junto a Claudio, bueno, junto a Vero. Estaba también el compañero Mariano Memoli, Carolina, donde, como bien dijiste vos al principio, buscábamos, y voy a empezar a compartir pantalla, que les pediría al que es anfitrión que me habilite para compartir pantalla si se puede, pero mientras voy charlando sobre, o que me haga coanfitrión y yo comparto pantalla. Bien, a ver si ahí puedo. Ahí estamos. Donde empezamos este ciclo, ¿no? Que en definitiva lo que busca es difundir algo que debería ser obligatorio por ley. Digo, me parece que solamente cuando uno habla de la construcción de un país y habla de la construcción de una democracia y de consensos y en definitiva, de los cambios culturales, uno ve que uno puede hacer muchas leyes, pero si no se trabajan, no se militan, no se defienden, efectivamente no se cumplen. Y bueno, nosotros, la idea de no quiero avanzar en esto, la idea que nosotros empezamos desde acá tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos como observatorio. Nosotros llamamos OSIPEX, somos Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, donde el objetivo que nosotros buscamos hacer es tratar de analizar y explicar cómo la geopolítica, la geoeconomía, que ahora vamos a adentrarnos un poco en esto, la política internacional, le afecta a la vida cotidiana y al destino de nuestros pueblos, en definitiva. Obviamente hay una mirada, como cualquier análisis, nunca es neutro, nunca podríamos decir es subjetivo, siempre está parado y mira desde un lugar, siempre está parado y mira desde una historia, desde un lugar geográfico, desde, podríamos decir, un sector social o una clase, para el que sea marxista, donde en definitiva eso va a definir cómo miramos, cómo observamos y en definitiva determinar qué intereses defendemos. Y en eso juega muy claro, y por eso el título que le puse a la charla mientras pensaba, cartografía y soberanía. Digo, porque a veces hay una idea de que un mapa es algo, una representación objetiva de un territorio, una representación pura y transparente de lo que está ahí en esa geografía. Pero no. Y me gusta, lo quiero traer a imágenes porque me parece que esto que vamos a hablar acá voy a tratar de, digo, como bien dijo Verónica, vamos a tener que volver a acostumbrarnos al Zoom porque estamos en una segunda ola con un mayor nivel de circulación poblacional, con, aparte, o sea, no caen los riesgos todavía de que la gente lo padezca porque los niveles de vacunación no son lo suficientemente altos, ni tampoco da totalmente garantías. Digo, solo quiero hacer este paréntesis antes de ir con la charla. Hoy escuchaba en Chile, el país con más nivel de vacunación de Latinoamérica está en un pico de contagio nuevamente.
En Brasil vemos la catástrofe que está sucediendo. En Chile acaban de cerrar la posibilidad de clases presenciales, con lo cual nuestra región y nuestra geografía con la que limitamos se encuentra en una crisis total. Con lo cual, esto a lo que voy a ir es cómo me gustaría, o que sea la modalidad, no que solamente yo esté hablando, porque esto no es podría ser una verdad revelada, sino es una construcción de conversaciones y charlas con compañeros, inclusive con gente que está acá, con la que uno se va formando y tratando de plasmar acá ideas que me gustaría que ustedes manden mensajes, o si quieren hablar, lo pongan y lo vamos conversando para que no sea un monólogo mío. Pero pensaba, ¿no? Y podríamos decir una definición propia de qué es un mapa, desde el punto de vista político-cultural, es la representación subjetiva de quien lo crea. Y esta subjetividad, como les decía, está condicionada por la situacionalidad histórica, política, cultural y los intereses que mueve la creación de esta representación. Es decir, porque todo mapa, si uno piensa la historia de los mapas, y se va a la antigüedad, cuando todavía no existía el Google Maps, podemos decir, donde ya tenemos todo solucionado, el mapa era una guía para el estadista y tomador de decisiones para actuar sobre la geografía en la que estaba. Es decir, tenía que saber dónde estaban las montañas, dónde estaban los caminos, dónde estaban los recursos, para decidir dónde poner sus tropas, dónde poner sus talleres, dónde poner sus granjas, ir en base a ese territorio, cómo ubicarlo. También para pensar... Hola, ¿quién anda ahí? Sí, bueno. ahí está. Y en base a eso también pensar y decidir cómo actuar sobre ese territorio con las acciones del enemigo. Es decir, el mapa, desde el principio de su creación, cumple una función política y estratégica clave. Y en eso, ¿cómo me represento? Y esto lo muestra muy claro. Digo, si miramos el mapa que todos usamos actualmente, el que utilizamos, el que nos dan en todos los colegios a todos, el mapa mundi, es un mapa que está centrado en el Atlántico, ¿no? Y uno dice, ¿por qué está centrado en el Atlántico? Porque el mundo que vivimos hasta hoy, quiero decir, o hasta hace muy poco y que está cambiando profundamente, tenía su centro geopolítico y geoeconómico en el Atlántico. ¿Por qué? Porque podríamos decir desde la llegada de los españoles a América, se terminó ese mundo que estaba centrado, podríamos decir, en el mundo mediterráneo, e inicia la integración de todas las áreas geográficas del mundo a través del Océano Atlántico como principal vaso comunicante y como principal, podríamos decir, posibilidad logística de transporte de unificar todo el territorio del mundo. Y además fue lo que le permitió a los europeos, que hasta ese momento era la periferia del mundo otomano, en transformarse en la primer potencia económica y geopolítica mundial, hasta podríamos decir el inicio del siglo XX. Entonces, cuando uno mira el mapa, el centro está en el Atlántico y además está centrado en Europa. Es decir, se ubican en el centro del mundo a sí mismos, este mapa se llama Mercator, y a su vez ponen la representación geográfica en el centro, ahí en ese centro. Y además está sobre representada geográficamente, porque si vemos el mapa que está al lado, digo, porque también un mapa es la representación plana de algo que es redondo, entonces hay que tomar una decisión política de cómo eso se va a mostrar. Bueno, y los europeos decidieron mostrarse más grande de lo que eran, ¿no? Digo, un símbolo y un signo de su accionar político, geopolítico colonial. Y si pensamos de verdad el mapa, cómo es su representación y cómo puede representarse con relación a lo que decía antes, podemos pensar el mapa, graficarlo de otra forma. Digo, en el que uno de los que le estoy mostrando, que podríamos decir es el mapa autocentrado, es el mapa con Argentina ubicándose a sí misma, este es un mapa del Instituto Geográfico Nacional, en el centro, es decir, pensándose geográfica y políticamente como centro, no como periferia, como nos quieren mostrar. No como el arrabal del mundo que está subordinado a ese centro global mundial que vendría a ser Europa y el norte,
que, como vemos, está representado arriba de nosotros. Digo, todo mapa es un símbolo, todo mapa, como decía antes, tiene una función geopolítica, geoeconómica, como instrumento, pero también cumple función de instrumento cultural de formación de nuestra cabeza. Díganme si no todos decimos, no, pero Europa está arriba, o cuando te lo muestran dado vuelta. Eso conforma la cabeza y cómo nos autopercibimos nosotros mismos como sociedad. Como sociedad nacional, y no sé si está bien dicho también, pero como sociedad global. El otro mapa, me parecía interesante traerlo, porque me parece que si el gran hecho geopolítico del fin del siglo XX y principio del siglo XXI es el ascenso de China como potencia global. Entonces me parece que hay que prestarle atención a cómo se autorrepresentan en el mapa los chinos. Naturalmente se ponen en el centro. Si pensamos cómo se llama China, su nombre es el Reino Medio, es decir, el reino que está en el centro del mundo. Tienen desde su concepción de cómo se llaman a sí mismos el centro del mundo. Eso conforma una visión política. Y acá, bueno, le traje dos mapas para ver cómo es podríamos decir, esta utilización del mapa. Digo, cuando hablamos de intereses y hablamos de fines políticos, digo, esto no habla solo de cinismo o de segundas intenciones o de, podríamos decir, una maldad manifiesta, sino que habla de, bueno, intereses que están representados en ese mapa. En el mapa que ven arriba lo hizo un japonés, que podríamos decir que es una cultura que tiene una obsesión por la técnica, en el cual intentó graficar en un mapa la representación, tratar de representar en una sola imagen la proporción más exacta entre todas las regiones del mundo. Bueno, este es el mapa. Si lo pueden buscar en internet, búsquenlo porque es muy interesante, porque lo va haciendo a través de unas formas geométricas que él va uniendo y pegando distintos mapas y después eso lo despliega y lo estira y termina conformando esa imagen. Y abajo, para que veamos y empecemos a pensar y a entrar en lo que podríamos decir, hoy estamos acá juntándonos para charlar, que es cómo nos pensamos nosotros en nuestra Argentina, que no es solo americana, sino que es bicontinental. Es americana y es antártica. Y si vemos el mapa de abajo, se ve bien que Rusia, podríamos decir, o Eurasia, todo de esa gran masa continental, es la geografía más grande del mundo, luego le sigue la Antártida, y después China. Y a continuación, Canadá, Brasil, Estados Unidos y Australia. Si pensamos en la construcción del poder de una nación, el territorio es un elemento sustancial, pero no el territorio como una cosa neutra, vacía, que solamente es una representación de kilómetros cuadrados en un mapa, sino entendida como el espacio con todos los recursos naturales que posee, toda su población, todas sus fábricas, toda, podríamos decir, su entramado poblacional, su infraestructura, sus caminos. Y en eso es donde empieza a ser tan importante la geopolítica y mirar el mapa y utilizar el mapa como una herramienta para entender cómo la política está fuertemente influenciada y también condicionada por las cuestiones de los espacios y la geografía. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá este título. Las Malvinas cumplen un rol clave para los intereses geoeconómicos y geopolíticos de Gran Bretaña. Digo, pensando en el mapa, pensando en la geografía. Si uno mira la historia podríamos decir, de las naciones, básicamente lo que fue sucediendo, y esto hablaba mucho Perón
Perón hablaba y decía, bueno, el hombre pasó de ser la familia a pasar a ser un conjunto de familias, para pasar a ser luego una comunidad, de allí pasar a constituirse en sociedades, luego en naciones, y él hablaba posteriormente en estados continentales. ¿Qué estaba diciendo Perón con esto? Esto que le decía antes, la escala geográfica y la capacidad de ocupar espacios de las naciones es un elemento constitutivo de su poder, porque indica su capacidad de controlar recursos naturales, su capacidad de controlar el tráfico marítimo, su capacidad de, podríamos decir, industrializarse, su cercanía o no de los centros de consumo mundial, y en eso pensémonos a nuestro propio país, y pensemos también a Gran Bretaña. Gran Bretaña se constituyó a principios podríamos decir, del siglo XIX, en el primer Estado-nación industrial moderno. ¿Qué quiere decir con esto? Que fue el primer país que logró integrar todo su mercado, en primer lugar, industrializarse y con ello de la mano colonizar y construir el imperio más grande de la historia de la humanidad. ¿Y cómo construyó este imperio más grande de la historia de la humanidad? Digo, no lo hizo desde, podríamos ir constituyéndose como un imperio territorial, como eran los viejos imperios otomano, persa, romano, inclusive el imperio chino, los imperios indios, inclusive el imperio incaico, el imperio maya, eran todos imperios territoriales. Lo que hace Gran Bretaña es transformarse en lo que siempre se suele escuchar, en la reina de los mares. ¿Y cómo hizo eso? Controlando los principales pasos estratégicos del mundo. Hay un viejo dicho que dice, quien domina los mares domina el mundo. Pero no tenés que controlar todo el territorio. Tenés que controlar aquellos puntos por los que obligatoriamente tiene que pasar cualquier barco que quiere comerciar en cualquier otro lugar del mundo. Y acá les traje un mapa que muestra el Imperio Británico a fines del siglo XIX. Perdón que traje cosas que están en inglés, pero yo las voy a ir explicando. Y traje un mapa que tiene una denominación incorrecta, pero ahora les voy a explicar por qué lo traje. Digo, antes de que me acusen de cipayo, porque también son muy importantes los nombres, ¿no? Quien domina, nomina. Entonces, este mapa lo que muestra, lo que van a ver ahí, esos puntos amarillos, son los principales puntos de estrangulamiento del mundo, absolutamente todos dominados por Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. Si pensamos cuando los británicos ocuparon ilegal y legítimamente las Islas Malvinas, fue en 1832. En ese contexto de disputa interimperialista con los franceses, con los holandeses y con los españoles por dominar los mares, ellos se garantizaron controlar el comercio entre el Pacífico y el Atlántico, controlando las Malvinas, que controlaban el Estrecho de Magallanes, que eran el único paso interoceánico hasta la creación del Canal de Panamá. Controlaban el comercio entre Europa y África y la India, controlando Cabo de Hornos en Sudáfrica. Controlaban posteriormente, con la creación del Canal de Suez, creando una ruta marítima logística más corta entre Europa e India, su principal colonia, su principal centro de apropiación de recursos naturales. Y también controlaban a través de Hong Kong y Malasia el comercio con el Asia. Es decir, controlaban el comercio con los 5 continentes. Y como les decía, hacia 1914 llegaron a ser el imperio más grande de la historia de la humanidad. Solo si contamos el territorio formalmente ocupado. Si pensamos el territorio informalmente ocupado, sería mucho más grande. Y bueno, el mapa que está a la izquierda, lo que muestra es, me gustaría agregar algo a lo que dije antes de Malvinas. Malvinas
ocupaba un rol estratégico por el comercio marítimo, pero también por dos cosas más. Una, desde un fin táctico, podríamos decir, o comercial inmediato, que era, en esa época, Gran Bretaña, por la sobreexplotación, después uno escucha que los países europeos se arrogan a sí mismos ser los adalides morales y tener la vara moral más alta del mundo para poder decirnos cómo podemos desarrollarnos nosotros, cuando ellos sobreexplotaron y se consumieron todos los recursos de su continente y contaminaron todo el mundo, como por ejemplo el Mar del Norte europeo, que sobreexplotaron las focas y las ballenas y las tuvieron que ir a buscar al Atlántico Sur. Y para eso, como fiel a su política, fueron y colonizaron. Y por otra parte, las Malvinas eran y son la llave y la puerta de entrada a la Antártida. Un territorio que recién estaban empezando a explorar, pero que entendían y sabían que era muy importante geoeconómicamente y geoestratégicamente por sus potenciales recursos. Podríamos decir a su vez que era el único territorio no ocupado permanentemente por el hombre. El territorio más austral, más lejos de las grandes civilizaciones que se encuentran inclusive hoy en día en el norte global, pero que podía ser una importante fuente de recursos. Y si uno mira, que es el mapa que está en su caso, que sería a la izquierda, uno puede ver cuáles son los territorios con los cuales se quedó Gran Bretaña luego del periodo de descolonización, que empieza con la Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ellos deciden no relegar ante la presión básicamente de Estados Unidos, que le decía que se tenía que desprender de sus territorios, sumado a la presión de los movimientos de liberación nacional de África, de India, de Asia? Los estadounidenses porque querían ingresar a los mercados que hasta ese momento eran potestad unilateral y monopolio del comercio británico, y los movimientos de liberación nacional para dejar de ser colonia. ¿Ellos qué dijeron? Nosotros no vamos a relegar ni abandonar las Malvinas ni la Antártida. Diría, bueno, teniendo tantos territorios los cuales podían elegir, optar, abandonar, creo que hay que entender, para poder liberarse uno tiene que entender al enemigo y sus intereses. Si no, eso es imposible. Si uno no piensa en el interés del enemigo, en este caso digo enemigo, porque es el enemigo histórico de la Argentina, Gran Bretaña, porque ocupa un pedazo de nuestro territorio, como que tenga a alguien ocupando el fondo de tu casa y no se quiera ir, y encima te lo haga por la violencia, porque no es un adversario. Hay que entender bien por qué se quedaron con ese territorio, incluso que está dentro del área de influencia directa de los intereses estadounidenses, ¿no? Si uno mira, los británicos se quedaron con una serie de islitas en el Caribe, que actualmente son casi todas paraísos fiscales, las Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, por sus potenciales recursos naturales en el futuro, que hoy en día no son futuro, son presente, son motivo de especulación y de disputa de la dictadura del capital, vamos a decirlo así, que después vamos a entrar en esto, porque la Antártida es la principal reserva de agua dulce congelada del mundo. A ver si puedo pasar. Bueno, no solo la Antártida es la principal reserva de agua dulce del mundo, sino que Malvinas, como decía antes, es la llave y la puerta de entrada a la Antártida, y a su vez es la llave de la disputa y el conflicto territorial más grande del mundo. Y lo voy a poner en números, no para confundir, sino para aclarar. La Argentina continental tiene 2,8 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Esa es la extensión de la Quiaca Ushuaia de Argentina.
Si nosotros tomamos en cuenta el territorio que reclama Argentina en la Antártida Argentina, que ahora vamos a entrar un poco por qué nos pertenece, son 900.000 kilómetros cuadrados. Es decir, un poquito más de un tercio del territorio continental argentino. Si uno toma en cuenta el mapa que vimos al principio, que incluye hasta las 200 millas marítimas, voy a adelantar, y las 350 que fueron reclamadas por Argentina y aceptadas, reclamadas a través de la Comisión Argentina de la Plataforma Marítima, representada ante la ONU y aceptada, que es las 350 millas marítimas, estamos hablando que toda la plataforma marítima argentina tiene 6,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más de 2 veces el territorio continental argentino. No es que estamos disputándonos todo ese pedazo de mar con los británicos, pero sí una parte muy importante. Haciendo, podríamos decir, una estimación, una aproximación, nosotros nos estamos disputando con los británicos una Argentina y media. Es decir, hoy tenemos ocupado una Argentina y media por una potencia colonial. Hoy tenemos virtualmente nuestro territorio dividido en dos, porque nosotros, para ir a la Antártida Argentina, tenemos que pasar por el territorio usufructuado ilegal y legítimamente por los británicos. Digo, ese es el problema que hoy se encuentran los argentinos y argentinas. Ese es el problema nacional en el cual nos encontramos. Y digo, ese territorio, si es 2,5 veces Argentina, ¿cuántas veces representa el territorio británico? Son cosas de sentido común. Son cosas que tenemos que pensar entre, que es para hablar desde un nene de 5 años hasta con el verdurero, en la carnicería, digo, porque, como decía Claudio al principio, hasta el 2018, que volvió a 2019, porque empezaron a comprar los chinos carne otra vez, que se abrieron gracias a las gestiones argentinas durante el gobierno de Néstor y Cristina para que SENASA pueda adaptarse a los parámetros chinos, no fue gestión de Macri. Argentina exportaba más en pesca que en carne, 700 millones de dólares. Y los británicos, a través de la ocupación legal y legítima en las Malvinas, exportaban 300 millones de euros al continente europeo en pesca. Y vendían patentes de pesca por otros 70 millones de dólares. O sea, en un país donde el 42% de los argentinos son pobres, donde estamos en 2 dígitos de desocupación, todo ese territorio robado es trabajo perdido. Es gente que compra y que va a la pescadería y tiene que comprar el pescado más caro también. Son problemas concretos, son problemas de la vida cotidiana. Y si pensamos nuestro territorio, digo, en la mitad de la Argentina no está en Córdoba, como nos vende la visión cultural simplemente de la Argentina granero del mundo, que el centro de la Argentina parece que está en Río Cuarto, o en Venado Tuerto, o por ahí, sino que el centro de la Argentina está en Ushuaia. Esto, digo, a todos nos cambia la percepción de dónde estamos parados. Buenos Aires no está en el centro del mundo, no está en el centro del país, no está en la línea del centro del país. Las Malvinas están más cerca del centro del país que Buenos Aires. Digo, esto es lo que me parece que nosotros tenemos que empezar a construir como visión cultural, porque en definitiva uno no ama lo que no conoce, uno no se apropia de lo que no conoce, y uno no se puede proyectar en base a lo que uno no cree que es propio. Es decir, vamos a ponerlo con una casa. Si yo tengo el fondo de mi casa ocupado y creo que es del vecino, yo nunca voy a pensar en recuperarlo y hacer un quincho ahí.
porque no es mío, no me pertenece. O no voy a pensar en, bueno, podríamos encontrar mil analogías con eso, sino que lo que nosotros planteamos como CIPEX es que la Argentina grande, Perón le decía el magno asunto a la Argentina grande, decía el magno asunto a la recuperación de la Antártida, la Argentina tiene 3 pampas. Tiene la Pampa Verde, que ya todos conocemos, que es parte de este país, pero no es la única parte. Y después está la Pampa Azul, que va, no es solo el Atlántico Sur, la Pampa Azul va, es toda la cuenca del Plata hasta la Antártida. Va desde Misiones, Formosa, hasta la Antártida. Esa es nuestra Pampa Azul. A nosotros nos quieren vender una imagen de una Argentina dividida en 2, y acá entra fuerte el tema de lo que se está discutiendo hoy, que a veces habrán escuchado, hidrovía, vía navegable troncal, Canal Magdalena, que en definitiva son disputas estratégicas y esenciales para poder integrar toda nuestra Pampa Azul en un solo proyecto político-económico. Canal Magdalena permitiría unir todos los puertos de nuestro país, pensar una logística integrada, dejar de tener una salida que salga por Montevideo, y sino que salga directamente hacia nuestros puertos más australes. Y también la Pampa Blanca, la Antártida Argentina. Así que bueno, me parece que hay que pensarlo desde este lugar y acá mirar la representación geográfica, digo, de la Antártida, entrando en esto que estábamos charlando. Estos son los países que reclaman en la Antártida, estos que les estoy mostrando. Es así. Noruega, uno dice, ¿Noruega qué tiene que ver con la Antártida? Si básicamente está en la otra punta del mundo. Podrían decir, tiene tanto o menos que ver que Gran Bretaña. Bueno, las potencias coloniales europeas a principios del siglo XX son las que realizan las primeras expediciones al continente antártico para buscar llegar al Polo Sur, después de que Argentina instaló la primer base permanente en el continente antártico, en 1902. A pesar de todo lo que dicen, lo que uno va a encontrar, Argentina fue el primer país en tener presencia permanente e ininterrumpida en el continente antártico. A su vez le pertenece el continente por proyección y, por decir, continuación histórica de haber sido colonia española, porque el Tratado de Tordesillas va de Polo Norte a Polo Sur, y en eso la continuación hasta el Polo Sur, por lo cual la pertenencia histórico diplomática, por la cual le pertenece a la Argentina y a los países de América, y después por continuidad geográfica. Y esos son los 3 elementos base del reclamo argentino. Por razón parecida, Chile proyecta su reclamo sobre la Antártida, los cuales Argentina y Chile se reconocen mutuamente el reclamo, y los británicos, a través de la ocupación ilegal y legítima de las Malvinas y las islas del Atlántico Sur, se proyectan en el territorio antártico argentino y chileno. Luego Noruega, que fue el primer país en llegar al Polo Sur, establece un reclamo sobre el continente antártico, Australia como proyección y Nueva Zelanda lo mismo. Por su parte, o sea, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, hoy Rusia, Federación Rusa, plantearon un punto parecido que habla de el mundo, digo, este mapa de estos reclamos tiene más que ver con el inicio del siglo XX y siglo XIX, y después el Tratado Antártico, que es lo que hoy rige la política antártica, tiene que ver con el mundo de la posguerra. Y ahora voy a entrar un poco en eso. ¿Hay un poco de tiempo o...? Sí. ¿Sí o...? A ver cómo estamos. Son las 7. Bueno, 10 minutos más y... Dale, y abrimos a preguntas. Y abrimos a preguntas, así tampoco la hago larga. Pero para explicar el hoy, me gustaría explicar el hoy de la Antártida. ¿En qué estamos hoy?
Sí, Bueno, una este es el cosa modelo. buena Sí. es explicar por qué de lo que hablas es de petitorios, digamos, de reclamos. Sí. Hablo de reclamos, ¿por qué? Porque a esto voy a llegar. En todos los países reclamaron territorios, y pongo acá un paréntesis interesante, en 1908 los británicos reclaman el territorio antártico argentino, y en el reclamo, podríamos decir, plantean que el territorio les pertenece hasta el paralelo 40, es decir, con la Patagonia incluida. Algo que lo que Argentina reclama Claro. en una respuesta diplomática, lo que los británicos retiraron, pero podríamos decir el famoso si pasa, pasa, viene desde ahí. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo era chica se decía que podíamos regalar la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Bueno, Bueno, eso, los todas esas británicos, cosas que viste que nos meten en la cabeza y que para algo son. claro, ¿Alguien está convencido de que, bueno, que sí, regálenla? ¿A quién? ¿sí? Las colonias protestantes de Ushuaia eran británicas, digo, las primeras ocupaciones. Y si miramos el mundo antes de la firma del Tratado Antártico, o el año que se firma el Tratado Antártico, en los 60, Argentina era el país con más bases en la Antártida. Digo, si uno mira por qué se hizo el Tratado Antártico, fue por la política de Perón, porque Perón fue el que puso la base más austral en la Antártida, fue el que creó el Instituto Antártico Argentino, fue el primero en adquirir un rompehielos para la Antártida, y a su vez el que hizo la alianza estratégica con Chile. Los británicos, ante la incapacidad de sobreponerse a esto, sumado a que los estadounidenses y los soviéticos también tenían intereses, después de la caída de Perón, hacen en lo que se llamó el Año Geofísico Internacional, una campaña científica en la Antártida para ver cuál era el valor económico del territorio. Como no se pudieron poner de acuerdo a quién pertenecía, pero tampoco podían no reconocer los reclamos, crearon el Tratado Antártico, que congela todos los reclamos y establece un organismo internacional de concertación y de construcción de decisiones por consenso que rige la actividad y la política antártica. ¿Eso se entiende la explicación? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se arma como una especie de gobierno antártico con la representación de todos los países que tenían bases permanentes y habían participado de esa campaña científica, que son 12, y que establecen que van a congelar los reclamos, no van a hacer acciones nucleares en el territorio, pero que nada, absolutamente nada dice de la cuestión medioambiental y de la extracción de recursos naturales de la Antártida. Es decir, acá nadie gobierna, pero tampoco le vamos a decir a alguien que no puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que va pasando a lo largo del tiempo? Se establece, en definitiva, a través del Tratado Antártico, lo único que pedían como requisito es mostrar voluntad de realizar actividades pacíficas y científicas en el continente para, en definitiva, establecer presencia. Lo único que te piden para tener presencia es demostrar la voluntad científica y pacífica en el continente. Digamos, podemos decir, se enfrió la política antártica, se congelaron los reclamos y se estableció un mecanismo a través del cual los países más desarrollados científico-tecnológicamente más presencia van a poder tener. Y acá les traje otro gráfico que va mostrando cómo va evolucionando la cantidad de países que forman parte del Tratado Antártico. Al principio eran 12 y hoy estamos en más de 40. ¿Y qué es lo que lleva a los países a querer ser parte del Tratado Antártico? Sus recursos naturales. Sus recursos naturales potenciales de todo tipo, con especial énfasis en la península antártica, que es el territorio que nos pertenece a nosotros. ¿Y por qué es el más geopolíticamente estratégico la península antártica? Porque es el que tiene el clima más apto para la actividad humana, el que está más cerca de un continente, el que tiene los potenciales recursos minerales cerca, el que tiene
los recursos pesqueros más cerca, y es donde se asientan más de la mitad de las bases de todos los países que tienen actividad en la Antártida. Y voy a contar una anécdota que es pasada, pero a mediados de los 70, cuando ocurre la crisis del petróleo en Arabia Saudita, y acá vamos a ver bien cómo todo el mundo está conectado. ¿Se acuerdan la crisis de la OPEP de los 70, que básicamente Arabia Saudita dice, te voy a dejar de vender petróleo a Estados Unidos, arman ese conglomerado con los otros países productores de petróleo y empiezan a poner el precio ellos a lo que Estados Unidos, un país dependiente de petróleo como Europa, entran en crisis. ¿Cuál es la respuesta? En ese momento el secretario de Estado era Henry Kissinger. Les recomiendo buscar en Wikileaks los cables sobre la política de Kissinger hacia la Antártida, donde básicamente se empieza a negociar un tratado especial para la explotación de hidrocarburos en la Antártida, y el Servicio Geográfico estadounidense, a lo Darwin, voy a decir, si uno dice, qué lindo, es geógrafo, qué lindo, estudia, es paleontólogo, lo que están estudiando son los suelos. Mandaron al Servicio Geográfico estadounidense a estudiar los potenciales recursos gasíferos y petroleros en la Antártida, que desembocó a fines de los 80 en un acuerdo de explotación de minerales y petróleo en la Antártida. Que llevó mucho tiempo porque, como es por consenso las negociaciones, lleva mucho tiempo. Pero se terminó estableciendo un criterio que después eso se terminó dando de baja por la presión, podríamos decir, del lobby medioambientalista, que es muy importante en la política antártica, muy importante, y también porque algunos países centrales como Francia y Australia veían que no podían competir con las multinacionales estadounidenses y británicas por la capacidad tecnológica y decidieron no aprobarlo y ratificar este acuerdo y darlo de baja. ¿En qué desembocó eso? En la firma del protocolo medioambiental que pone normas muy estrictas y rigurosas para la actividad en el continente. Esto de por sí es bueno, pero también pone un estándar científico-tecnológico que solo los países ultradesarrollados pueden aprovechar. Y podríamos decir que pone una vara, un corset medioambiental a todo lo que acá sucede y empodera muy fuertemente a las ONG, que son principalmente financiadas por los países estadounidenses y europeos, que entre sus propuestas plantean que la Antártida tiene que ser un patrimonio de la humanidad. Cuando, voy a parafrasear a Lula, vinieron con un planteo parecido para decirle sobre el Amazonas. Bueno, hagamos el Amazonas patrimonio de la humanidad, las ONG le decían. Y luego le dice, sí, perfecto, hagamos patrimonio de la humanidad el Amazonas y todas las patentes médicas. Con eso lo arreglamos. Ahora la vacuna del COVID. Y ahora la vacuna del COVID, digo, bueno, No. perfecto. ¿Cuál es el otro gran potencial? Los microorganismos que posee la Antártida, que contienen condiciones especiales, únicas, porque resisten a climas extremos, que se utilizan para productos especiales y que sus patentes valen billones de dólares. Acá les traje un gráfico que muestra cómo fue creciendo sideralmente, y esto es un punto de conflicto muy grande en la Antártida, porque como no está resuelta la soberanía territorial y esto no está regulado, las empresas pagan para expediciones privadas a la Antártida, se llevan los microorganismos, lo patentan y se quedan con la ganancia. Lo mismo que hacen con las plantas en Bolivia, el continente. Digo, la actividad predatoria sigue al margen de la prédica ambientalista, pacifista. Y estos son los conflictos que están latentes. Acá, como ven, les traje un mapa sobre los principales cardúmenes de merluza negra, uno de los pescados más caros del mundo, que como ven la mayoría están en todo el territorio en disputa con los británicos. Digo, no solo el krill, que es el otro gran, que es la base del alimento de todos estos animales que también se sobreexplota, porque no hay gobierno ahí. Es decir, todo el mar austral está bajo la órbita del Tratado Antártico, que no tiene poder de policía.
más allá de que se acuerdan cuotas de pesca. Y bueno, la política antártica actual se está descongelando. Como está, o sea, como les fui relatando, los cambios en la política internacional afectan a la política antártica. China, Manuel, acá una compañera dice, ¿y el aceite? claro, bueno, a eso mismo es muy bueno lo que dice ahí la compañera, porque lo que está pasando, como vemos que la ONU no funciona, porque nadie se pone de acuerdo, que la OMC parece que nadie se pone de acuerdo y no funciona, en el Tratado Antártico pasan cosas parecidas. Este instrumento que fue creado para perpetuar el status quo y los intereses de los países anglosajones, hoy en día, ante el aumento de la presencia de países de las nuevas potencias, China, Rusia, la India, Corea, pone en tensión todo esto. ¿Por qué? Voy a tirar un par de casos. Los japoneses dijeron que no iban a cumplir más con el Acuerdo Internacional de Caza de Ballenas. Uno de los principales lugares donde hay ballenas es la Antártida y los mares australes. Van a volver a depredar. Hace poco, más de un año, un sudafricano dijo, rico, porque había un estrés hídrico en Sudáfrica, que se iba a llevar un témpano de la Antártida y se lo iba a llevar a Sudáfrica para darle agua potable a la población. Esto no está regulado. Ya Rusia dice que hay potenciales recursos mineros y petroleros en el continente. Trump mandó a construir 2 rompehielos para ir al Ártico y a la Antártida. Los chinos mandaron a construir 3 rompehielos de capacidades nucleares. Digo, ya se están construyendo bases satelitales en el continente porque básicamente la Antártida tiene las mejores condiciones geográficas para conectarse con el espacio exterior, por la capa de ozono y eso, pero esos bases pueden tener fines civiles como militares. Es decir, un continente que era reservado a la paz y a la contención de los conflictos, muy solapadamente, con las velocidades que llevan esos conflictos, sin pensar necesariamente en una guerra. Digo, en la Segunda Guerra Mundial hubo conflictos en la parte austral del mundo. Hubo intercambio de fuego entre alemanes y británicos. Digo, y pasó hace menos de 100 años. No estoy diciendo que vaya a pasar eso, pero eso está ahí. Gran Bretaña manda un nuevo barco a las Malvinas que va a patrullar también el Atlántico Sur. Entonces, es muy importante como argentinos que difundamos este mapa bicontinental, y con esto cierro, porque ese es un territorio en disputa que nos pertenece y que no se lo podemos regalar a nadie. Así que gracias por la invitación y a seguir construyendo esta pedagogía de colonial cartográfica entre todos. Bueno, muchísimas gracias, Manu. Ahora vamos a estar abiertos a preguntas. Quiero antes hacer algunos saludos y si alguien quiere decir algo. Bueno, está Eva Limone, concejala de Lomas de Zamora. Eva, vi que estás ahí, no sé si querés saludar. Bueno, está Bruno Gómez, director de Centros de Capacitación de la Subsecretaría de Educación Popular. Bueno, está Claudia González, alguna gente que... Bueno, está Estela Sanlungo, poeta de Lomas de Zamora. Bueno, está el Jardín Provincias Unidas. Bueno, gracias por estar. A ver quién más. Está Luciana Angueira, referente de género de nuestro distrito. Bueno, está Mariela Bregú. A ver, alguien más que... bueno, está Patricia Sosa, directora de Jardines Comunitarios de Lomas de Zamora. Patricia, también si querés decir algo, estaría bueno. Verónica Lestrade, que también trabaja en escuelas especiales, así que bueno, les agradezco a todos por... A ver, se me fue esto. Perdón. Bueno, y
Eva, ¿querés? Está Leila Zarza, gracias por estar, Leila, que Leila trabaja también en educación. Bueno, hoy nuestro secretario de Educación no pudo estar, Matías Gasparrini, que le mandamos un gran saludo, que gracias. También quiero decir algo con respecto a esto. Este proyecto se está pudiendo llevar adelante gracias a que Matías Gasparrini es secretario de educación del municipio. Antes las cosas estaban un poco más complicadas. Bueno, quien era en ese momento hasta hace poco, bueno, hoy ya está trabajando en el PRO, así que creo que las cosas están claras y podemos ver por qué hoy se pueden llevar adelante esta capacitación de la soberanía argentina, porque yo bien me acuerdo cuando sacaban las Malvinas de nuestra cartografía. Así que bueno, invito a las docentes que estén participando, si quieren hacer alguna pregunta, porque me parece como que está bueno que toda esta información podamos llevarla a nuestros chicos. Ahí había compañeras que son referentes de jardines de infantes. Obviamente que esta es una información complicada para que se dé en jardines, pero sí lo que es la flora, la fauna de nuestro territorio, mostrarle a los chicos nuestro territorio, el territorio de la Antártida, contarles, me parece que, bueno, que también es una tarea. Acá hay, por ejemplo, la merluza negra, ¿no? que Manuel la nombró, que es uno de los pescados más caros y realmente más ricos, y bueno, que por ahí no lo conocemos, no tenemos el dibujo de, ¿no? mostrar la imagen de esta flora y fauna. Me parece que también es parte del conocimiento. Vieron que hay muchos dibujitos de osos, de leones, de jirafas, y no hay de tatú carretas, no hay de merluza negra, ¿no? O sea, también parte del conocimiento que le enseñamos a nuestros chicos. A ver si alguno quiere hacer alguna pregunta, se desmutea y da alguna intervención. A ver. Hola, Vero. Hola, Ana Manera. Escuchaba el otro día, no es que se me ocurrió a mí, lo escuchaba en la tele y me pareció excelente, una propuesta del desarrollo de la pesca en las provincias del litoral marítimo, lo que significaría en cuanto a divisas, ¿no? Económicas, porque las vacas son privadas, las gallinas son privadas, claro. Los peces son nuestros, son del país. Y además se generaría el efecto de control, ¿no? De evitar que nos roben como nos están robando. El otro día mostraban en un programa así en vivo la cantidad de buques que hay, creo que es en la milla 21, no sé dónde, pescando en nuestras aguas. Entonces, eso estaría bueno, ¿no? Como proyecto del desarrollo pesquero de las provincias del litoral marítimo, que generaría un doble trabajo de el consumir y sacar riquezas genuinas y el control de las aguas. Total, Ana, eso que decís vos es en la milla 201 porque, bueno, juegan con la ley. Hasta los milla 200 el país tiene soberanía total sobre lo que está en la superficie, en el agua y abajo. A partir de la milla 201 vos tenés exclusividad para explotar lo que está por debajo de la tierra. Todo lo que está en el agua lo podés explotar. Entonces lo que hacen es entrar a la milla 201 porque se encuentra el cardumen. Cuando viene un barco salen por fuera porque aparte hasta ahí termina tu poder de policía como Estado. Claro. Podríamos decir, todo el derecho del mar internacional está configurado para aquellos que tienen la posibilidad de hacer usufructo del mar internacional, vamos a ponerlo así, puedan explotar. Entonces, creo que hay que hacer dos cosas, digo, sin ser tan especialistas en eso, pero desarrollar nuestra propia flota pesquera, aumentarle los costos de ocupación a los británicos en las Malvinas a través de sancionar a todas las empresas que tengan permiso de pesca, evitar que puedan recalar en puertos del Mercosur,
cosa que actualmente el gobierno uruguayo no está cumpliendo porque, bueno, dejó salir un vuelo británico que recaló en Montevideo, como también lo permite otros barcos que quizás hacen la trampa de utilizar bandera a otro país y no la del gobierno ilegal y legítimo de Malvinas, pero vienen de ahí, vienen de usufructuar esos recursos. Con lo cual ahí también se ve la importancia de la integración regional. Por otro lado, la expansión territorial y la ocupación efectiva de todo el territorio, y por eso el desarrollo de la pesca tan esencial. Claro. Sí, sí. Fundamental, me parece. Bueno, quiero también saludar nombrar que está Juan Cruz Cabral, referente de peronismo militante de Lomas de Zamora y secretario político de la organización a nivel nacional. También está Ana Randi, que es presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos de Almirante Brown. Gracias, Ana, por estar. Y bueno, acá tenemos mensajes que nos van dejando. Consejeros escolares, perdón, Consejeros escolares. Presidenta del bloque de consejeros escolares. Bueno, gracias, Ana. ¿Querés aportar algo? No, yo pensaba un poco la importancia de tener, uno no ama lo que no se conoce, lo que no conoce, ya lo dijo Cristina alguna vez cuando pedía que entiendo yo, la gendarmería fuera a realizar en su entrenamiento viajes hacia el interior profundo de la Argentina, dijo esa maravillosa frase, y no defiende lo que no ama. Entonces me parece que este tipo de capacitaciones es fundamental para que los docentes y las docentas, como dice Axel, podamos trasladar este amor hacia la patria que tanto nos ocultaron, ¿no? Porque además de que es una recuperación quizás de hace muy poco tiempo, esto de 2015, esta nueva dimensión que toma nuestra placa submarina y esta incorporación como territorio nacional es muy nueva. Igual, esto de tener ese triangulito al lado de las Malvinas en los mapas que muestran la Argentina, nunca fue casual, nunca fue sin intención, ¿no? La intención era ocultarnos todo el potencial que tenemos, y esto que vos decías, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que para qué la Patagonia, por qué no la regalamos? Bueno, nada de eso es casual y me parece que los docentes y las docentes transmitamos estas cuestiones en las aulas desde cualquier lugar, desde cualquier nivel, desde todos los niveles, todas las modalidades. Me parece que está buenísimo, aplaudo la iniciativa de esta capacitación y bueno, acompañarlos, trasladarles el saludo del presidente del Consejo Escolar, que supo de esta actividad, y Leonardo Herrera, y felicitar la iniciativa. Bueno, gracias, Ana. Bueno, acá tenemos un mensaje de Leila que dice: tenemos que poder navegar nuestros mares, tenemos que construir nuestros buques. Laura, ¿estás ahí? Laura Berardo, ¿querés hacer algún aporte? Bueno, Manu, ahí si querés contestarle. No, justo, ahí sí, pero no, justo porque me tenía que ir retirando y estaba dejando un mensajito en el chat, así que bueno, ahora lo saco. Y no, simplemente agradecer a toda la subsecretaría, a Vero, que creo que sos una de las promotoras que ha traído el tema para poder articularlo ahí en la subsecretaría desde tu dirección. Y bueno, a Manuel, en términos de la capacidad para poder explicar con un nivel de precisión muy importante, lo didáctico, porque es lo que me parece que de esta misma didáctica es la que nosotros debemos tomarla como para poder traducirla en cada uno de los ámbitos en los cuales estamos, ¿no? Y cómo, o sea, si bien
muchas veces cuando discutimos en términos políticos esto de qué significa, cómo estamos posicionados, cómo nos muestran los mapas, cómo nos forman en los mapas, bueno, refrescar esto del posicionamiento, ¿no? De cómo, vos dijiste, nos nominan y también cómo nos diseñan, ¿no? También nos permite reflexionar sobre el posicionamiento y el lugar que ocupamos en el mundo y cómo lo podemos revertir, ¿no? Que creo que es lo que expresa claramente este mapa. Así que en ese sentido, me parece que justo este mes, ¿no? Donde tenemos el 2 de abril, y bueno, y estamos discutiendo tantas cosas para recuperar la Argentina, que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con nuestra independencia económica, con poder volver a desarrollarnos, recuperar nuestro mercado interno y fortalecer nuestras industrias, viene perfecto para que todo lo que hoy Manuel nos trajo lo podamos conectar con esto, que tiene que ver con la perspectiva política de la educación y la perspectiva política del proyecto que queremos llevar adelante en la Argentina y que también impacte regionalmente en Latinoamérica para recuperar esa Latinoamérica unida. Así que me parece que es muy importante y recuperar los valores. Hoy, en el marco de la pandemia, de la crisis social y económica heredada y que nos cuesta tanto recuperarnos en el marco de la pandemia, permanentemente estamos hablando de emergencias, de urgencias, de cómo atajamos todos los penales que nos instala la realidad y poder detenernos un poquito como para reforzar los pilares de lo que son nuestros procesos políticos, que es la soberanía política, la soberanía nacional, la independencia económica para construir un país, es fuertísimo eso, digo, es fuerte y me parece que lo tenemos que tomar también desde lo cotidiano, de lo cotidiano para llevarlo a la vida cotidiana y desde ahí poder fortalecernos colectivamente. Así que desde ahí quería agradecerte, Manuel, todo este momento de reflexión y de rápido fortalecimiento para seguir empujando para adelante, y a toda la subsecretaría que instalemos esto en un ámbito municipal, con los actores locales, y que podamos trasladar la política a cada uno de nuestros trabajos y de nuestra militancia. Así que gracias, compañeros, y a ponerle pilas para adelante. Bueno, gracias Laura Berardo, que es concejala de Lomas de Zamora y además es subsecretaria en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Eliana, Eliana Figueiras, ¿querés hacer algún aporte? Porque te vi que ahí que escribías, por ahí es más fácil si querés comentar algo. Sí, no, yo lo que ponía era que la pregunta para Manuel era cómo recuperamos, creo que igualmente un poco lo explicó, cómo recuperamos esto, cómo sería el proceso de recuperación de todo esto que está afectado por todas estas potencias que nos siguen robando, como habló una compañera también, sí. De esto que dieron el otro día, que creo que muchos lo vimos también, cómo estaban pescando, que era medio dudoso igual, todavía quedaba en investigación en la milla 200, donde había un montón de barcos en la noche pescando y se veía, era una cosa impresionante, y siendo que nosotros, es verdad, pagamos el pescado más cro, porque se lo tenemos que comprar afuera, pudiendo tener acceso a todo eso. O sea, ¿cómo sería o sea, desde la ignorancia te hablo, cómo sería la recuperación de estas cosas que nos pertenecen legítimamente? Quiero, antes de que contestes, Leila, después si querés hacer algún aporte, estaría bueno, que estuvo bueno lo que pusiste ahí en el chat. Pero quiero decirles que dentro de pocos días vamos a tener una visita del general de la Quinta Flota en Ushuaia. O sea, ellos ellos saben que Ushuaia es el centro por ahí del país, ¿no? Sí. Dale, Manu. Bueno, como pusiste acá en el grupo, es la pregunta del millón, digo, podríamos decir que la respuesta es simple, su ejecución es compleja. Porque creo que es esa la cuestión. Digo, a problemas simples siempre las resoluciones son más complejas, digo, porque lo que hay que hacer es, básicamente requiere de una política integral y una planificación, en definitiva, de mediano o largo plazo. Digo, hay acciones de corte inmediato que pueden, podríamos decir, evitar la sangría, pero hay que tener una política decidida de una reorientación estructural del país que deje de mirar solo hacia adentro y cómo hace para exportar más, sino para generar riqueza
con todo el territorio que hoy no usufructa. Eso requiere reactivar su flota, que genera miles de puestos de trabajo, tener capacidad de reactivar su flota, aumentar su presencia en la Antártida desde una lógica productiva y económica también, porque, a ver, a todos los que nos toca estar en área del Estado, toda política pública tiene una faz política, pero también tiene un área material. Es decir, ir a la Antártida requiere insumir elementos económicos, requiere presupuestos. Pero ¿por qué solo tiene que ser poner plata, sino también generarla? No se podría crear turismo antártico, no se podría esa misma explotación que hacen los otros países de los recursos en la Antártida hacerlos nosotros. No podríamos usufructuar todos esos microorganismos que dije anteriormente como país a través de empresas nacionales, que hay casos testigos. Argentina hizo un desarrollo a través de Genoma Blanco, que fue un proyecto que en 2008 lo hizo un científico argentino, a través del CONICET, que derivó en patentes. Y me parece que esos que son muestras de que es posible tienen que multiplicarse. Pero eso requiere, naturalmente, invertir. Digo, porque creo que lo que hay que pensar, digo, esto tiene que ver una concepción más general, es un Estado inteligente, de verdad, en el sentido de que el direccionamiento del recurso tenga también en la cabeza no solo ser, podríamos decir, subvencionar la actividad, que tiene que haber también eso, porque si no, como despega, sino que también sea productivo por sí misma la actividad, que es posible. Porque el problema de esto es que es posible. Porque recursos naturales hay, ¿no? Y yo creo que me parece que algo que nos tenemos que llevar de esta charla, que va a haber otra, que ahora después Manu vas a contar un poco de qué se va a tratar la segunda charla, es que me parece que la idea central es que nos tenemos que ir con la idea de que la Antártida, nuestro territorio antártico, es un territorio muy importante y que tenemos que estudiarlo. Nosotros tenemos un cuadernillo que a quien lo pida se lo podemos mandar. Tenemos que actualizarlo, sí, tenemos que actualizarlo porque lo habíamos hecho en 2019 y quedó en la política de Macri, que creo que, bueno, que tenemos que hacer un pequeño agregado de cuál fue nuestro despliegue en estos últimos años. Pero bueno, el que quiera puede pedirlo, ya vi que levantaba la mano ahí Leila. ¿Querés comentar algo? Después le doy la palabra a Juan Cruz Cabral, así se va preparando. Leila. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad es que esta capacitación me parece fundamental en nuestra formación como ciudadanos. Tengamos el oficio o la función que tengamos, esta es información que todo el pueblo argentino debe manejar a la perfección. Tenemos que pararnos sobre este mapa. Nosotros tenemos que trabajar los educadores y las educadoras. A medida que transcurría el conversatorio, la charla que estaba planteada, el otro día en una de las escuelas donde trabajo había que elegir las efemérides para preparar los actos, y yo elegí el día de la soberanía nacional, ¿no? Entonces todo esto que se venía trabajando, se me venían como una especie de imágenes y de sensaciones y emociones encontradas de lo fabulosa que es la tierra que habitamos, pero también no esa tristeza, ¿no? De cómo nos piratean, nos han pirateado, nos exprimen y nos explotan, y cómo un pueblo que desconoce su realidad no puede defenderla. Entonces me parece que esta es una causa de todos, todas, todes, niños, docentes, auxiliares, desde el primer al último trabajador de la Argentina lo debe saber, y eso que ponía en el chat, me parece que va por ahí. Nos piratean los mares porque nosotros no tenemos los buques propios. Nosotros tenemos que laburar ahí, nosotros tenemos todo para ser una potencia mundial, y lo hemos sido. Antes de la dictadura, hablábamos del 24 de marzo, del 2 de abril, antes de todos esos periodos, nosotros fuimos un país que tuvo pleno empleo, que supo capitalizar los recursos que tenía,
tenemos que volver a la comunidad organizada y tenemos que volver a esas bases, y seguramente un montón de cosas, el 42% de pobres que tiene la Argentina, la podemos revertir porque vienen a buscar los alimentos acá, siguen viniendo a buscar los alimentos acá, entonces nosotros alimentos tenemos. Eso, nada, me emociona mucho y me duele esta situación que atravesamos. Nada, la vamos a transformar. Pero increíble esta charla, Manuel, Claudio y los compañeros de Educación Popular, es por acá. Está buenísimo, muchas gracias. Gracias, Leila. Bueno, Juan Cruz. Claro, acá hay compañeros que están dejando mail para que les mandamos el cuadernillo, se los vamos a mandar. Y además quiero decirles que en el cuadernillo también hay mucha información de flora y fauna de la Antártida, ¿no? O sea, esta por ahí fue una charla más política, pero que bueno, también está la historia de las bases, de cómo Argentina hizo la primera transmisión por radio en la Antártida, bueno, y información que tiene que ver con más información general, ¿no? Bueno, a los compañeros les digo que ya los vamos a mandar. ¿Y Juan Cruz? Hola, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Manuel, buenísima la charla. Felicitaciones al municipio, a la subsecretaría, a la dirección, por la iniciativa, que ya lleva tiempo y demuestra la constancia en un trabajo. Yo nada más quería, digamos así, destacar lo obvio, que a veces hace falta, que es que cómo esta actividad, esta charla, esta capacitación sobre un mapa dio el punto de partida para algo que en realidad se dijo acá, lo dijo Manuel, para todas estas preguntas que surgieron, todas estas inquietudes, en definitiva, para todas estas expresiones de soberanía, de búsqueda, de realización de la soberanía nacional. ¿Hasta qué punto charlar de un mapa, charlar en este caso de cuál debería ser, y cuál debe ser por ley incluso, el mapa que conozcamos de nuestra patria, hasta qué punto nos moviliza a conocerla, a quererla, como se dijo acá, entonces poder quererla, poder amarla, y a conocer sus problemas, y básicamente los puntos de conflicto que tiene en el concierto internacional, ¿no? En el marco de la política internacional, algunas necesidades que aparecieron acá, tener una flota propia, poder controlar, dominar e integrar lo que Manuel llamó la Pampa Azul, y a la que integró también la Cuenca del Plata. Me parece que es muy relevante porque muestra hasta qué punto es necesaria esta capacitación, porque esto después es lo que va a estar en las escuelas, en los jardines, en los distintos institutos de formación, en los fines, ¿no es cierto? Y estas preguntas que nosotros nos hacemos, estas inquietudes que nos aparecen a nosotros, van a ser las de los chicos, las de aquellos que se están formando, las pibas y los pibes de nuestro municipio, y esperamos que haya este tipo de iniciativas en todo el país, o debería haberlas, y esa es la propuesta en definitiva que el mapa genera en sí mismo, lo que los legisladores pensaron cuando armaron el mapa, mejor dicho, cuando determinaron que este fuera el mapa, que fuese una vía para el conocimiento del conjunto del pueblo argentino. Entonces, ahí hay una necesidad de que la docencia toda conozca este tema, lo comprenda y lo pueda transmitir, sobre todo porque desde ahí aparecerá entonces la inquietud por la soberanía nacional, que eso es lo que acá creo que se fomenta fuertemente, y todos sabemos que la soberanía es un vehículo para la justicia social, porque sin el dominio de estos recursos, sin el dominio de nuestros mares, como de nuestro territorio en general, las posibilidades de realizar esa justicia social que todos anhelamos son más remotas. Entonces, por eso decía, señalar algo que se hizo obvio, destacar algo que se hizo obvio en el transcurso de la charla, pero para que nos
paremos fuertemente ahí, que nos instalemos en esa voluntad, porque es la voluntad nacional en definitiva la que puede construir esa justicia social que anhelamos y por la que trabajamos en definitiva. Creo que todos quienes estamos aquí, todas quienes están aquí, trabajamos en definitiva por esa justicia, que es la que tiene que ver con que para nosotros el centro de las cosas son las personas. A eso, felicitar la iniciativa, que naturalmente la conocía ya desde el 2019, y recalcar que estas son las cosas que hace el peronismo, de nuestros legisladores, que también son militantes del campo nacional y popular, hasta nosotros desde las bases, llevando a la realización práctica lo que es una política de autoconocimiento, es decir, una política que nos ayude a pensar desde nosotros mismos, pensar con la cabeza puesta allí donde están los pies, pensar situados en definitiva. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de hacer algún comentario y compartir una reflexión. Bueno, buenísimo. Estamos tomando nota ahí de que para mandarles el cuadernillo y obviamente el mapa bicontinental. Nosotros vamos a estar entregando desde la subsecretaría, mañana o pasado ya van a estar los mapas para las instituciones de Lomas de Zamora. Los que quieran tener mapa se comunican. Bueno, con nosotros podemos ahí poner un mail también nuestro por si alguno no le mandamos o lo que quiera. Y se puede acercar. Y, una cosa que quería contarles también era que el mapa bicontinental ya se está usando en los DNI. Desde el año pasado se decidió que, bueno, en los nuevos DNI, los últimos que salieron, Guado de Pedro, el ministro del Interior, lo puso como parte del documento, ¿no? Que, bueno, que se vea toda somos ciudadanos de todo este territorio. Bueno, hay muchos mensajes, les agradezco, y mucha gente que quiere el material. No sé si alguien quiere comentar algo más, se desmutea y habla, o porque me están llegando los mensajes, por ahí no lo veo. A ver. Bueno, Manu, ¿querés agregar algo más? ¿Hacer alguna reflexión? Estaría bueno también que pensemos por ahí con las docentes de jardines y de primaria de los primeros años, ver cómo podemos hacer que esta información pueda ser también trasladada a los niños, ¿no? No, obviamente, desde todo el sistema político, pero sí desde la importancia del territorio de la Antártida. Manu. Sí, no sé si me escuchan, ¿no? Sí. Primero quería agregar una cosa de por qué la lucha por el agua es hoy y por qué la Antártida es tan importante. Yo les había comentado antes lo del millonario sudafricano, pero creo que todos vimos en las noticias que actualmente cotiza en la bolsa de Nueva York el agua, y la principal reserva de agua dulce congelada del mundo es la Antártida. Tanto es así que hace 2 días la vicepresidenta actual de Estados Unidos, Kamala Harris, se llama, dijo que las guerras en el pasado habían sido por el petróleo, posiblemente sean por el agua en el futuro. Me parece que esto... Como un chan. Sí, requiere una atención... Digo, ya lo dijeron, digo, ya está, claro, no hay que especular. No hay que adivinar nada. Claro. Se acabó el misterio, digamos. Eso que todos estábamos especulando, va a ser por el agua, no. Bueno, ya lo dijo la vicepresidenta de Estados Unidos, que son lo dijo Wall Street, que es la capital financiera del mundo, lo dijo la vicepresidenta de la principal potencia guerrerista, ¿no? Guerrerista a nivel mundial. Entonces me parece que... Y el otro elemento es la comida, digo, porque la Antártida es una gran fuente de comida potencial. Digo, Perón hablaba ya que
La guerra América, y especialmente Argentina, era codiciada por sus reservas de alimentos y de agua. Entonces, digo, en un mundo cada vez con más población, cada vez más desigual, donde el alimento y el agua van a ser cada vez más importantes, y me parece que para llevar a los nenes más chicos, digo, ya desde mostrarle el mapa y decirle que vos estás parado acá, y que todo hasta el Polo Sur nos pertenece como país, y mostrarle, digo, me parece que yo hablé desde la geografía de la política, que en un punto hay abstracciones, porque el mapa es una abstracción, porque es lo que dije al principio, porque es una representación, pero la foca, los pingüinos, las ballenas, la montaña, todo eso que está ahí es muy concreto. Claro. Y es de lo que uno se apropia cuando es chico, de las cosas concretas. Bueno, Claro. esto más pedagogos, digo, yo lo hablo desde las intuiciones pedagógicas, pero... Acá nuestra compañera Estela Sanlungo, que es poeta, dice: los niños tienen un increíble sentido de la justicia, no importa de qué sector pertenezca. Por eso, entonces me parece que, y creo que explicar el colonialismo desde la injusticia, como dice ahí, desde, bueno, hay alguien que se cree que porque es poderoso puede venir y sacarte de un pedazo de tu casa, me parece que es una injusticia que podemos entender todos. Y que la Antártida nos pertenece no por avaricia, sino por historia, y que estamos dispuestos a compartirla con los pueblos del mundo, pero sin que sean avasallados de nuestros intereses, me parece que es otra enseñanza que se puede trasladar a cualquier persona, porque me parece que no hay que construirla desde un nacionalismo ofensivo, ni sectario, ni guerrerista necesariamente, sino de, bueno, esto nos pertenece. Perón en el 49, 50 ya planteaba que la Antártida podía ser, que era Argentina, pero que estaba dispuesto a hablar con otros países del mundo, a construir un camino conjunto. Me parece que eso no está mal. Parece que lo que está mal es que no nos reconozcan nuestra soberanía. Bueno, Manu, si hay alguno más que quiera hacer algún aporte, y si no, bueno, ya son 8 menos cuarto, Perfecto. vamos a ir, así no hacemos... lo que sí te pido es, bueno, todavía no tenemos fecha para la próxima, quizás sea el 21, pero si no, que nos cuentes un poquito de qué va la segunda charla. La segunda charla la va a dar una compañera también del observatorio, que es abogada, que se llama Laura Civale. Ella es especialista en geopolítica antártica, fue parte de las ganadoras del concurso que organizó la Secretaría de Malvinas y Atlántico Sur y Antártida junto con Claxo el año pasado en la presentación de ensayos. Y además es ayudante de cátedra de Arma Pfister, que es la presidenta de COPLA Argentina, que es básicamente el mapa que están viendo, toda la línea punteada, que es la presentación de la plataforma marítima argentina hasta la milla 350, de la 250 a la 350, o sea, de la línea, de la primer línea hasta la segunda línea. Eso fue una presentación argentina que hizo esta mujer que se llama Arma Pfister. Esta compañera es ayudante de cátedra de ella, con lo cual conoce mucho de este tema y de derecho internacional, con lo cual va a hablar más en profundidad de lo que yo expliqué, más general, más sobre la cuestión de la Antártida Argentina. Así que le van a poder sacar mucho jugo porque sabe realmente mucho. Bueno, muchísimas gracias, nos vamos despidiendo. Gracias, Manuel, muy buena la charla. Yo creo que nos vamos todos como con la convicción de que este es nuestro mapa, el mapa bicontinental, que es el mapa que tenemos que trabajar, desde donde nos tenemos que parar, que Córdoba no es el centro de nuestro país, que es Ushuaia, que desde ahí nos miramos, nos plantamos. ¿Estás ahí, Martín Rodríguez? ¿Querés agregar algo? A ver. No, en redundar en el agradecimiento a Manuel por la explicación y por la información. Mucho para trabajar, mucho por hacer todavía nos queda, sobre todo pensando en esto de distribuir y llevar estos mismos aportes a cada uno de nuestros espacios educativos de jóvenes y adultos en Loma de Zamora. Así que de acá en adelante
seguiremos profundizando en los próximos encuentros teniendo más información, invitando también a muchos más compañeros y compañeras educadores populares a que sean parte de estos encuentros. Así que bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias Verónica también por la iniciativa. Esto de sostener una iniciativa no es fácil también. Sí. Está Patricia Sosa también ahí. Patri, ¿cómo estás? Nuestra directora de Jardines Comunitarios. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Vero. Gracias, Vero, por incorporar a las educadoras de los jardines comunitarios en esta capacitación. Gracias, Manu, la verdad que es muy claro con todo lo que explicaste. Y es verdad, es bueno que podamos nosotros desde las niñeces, digamos, empezar a tener ese significado de pertenencia, ¿no? Y más de lo que es de lo nuestro. Y creo que desde el jardín de infantes es nuestra labor. Así que vamos a agradecer también si nos acercan los materiales, que nosotros podemos bajarlo a nivel y trabajar en la sala de 5 con los niños y niñas. Sí, así que muchas gracias. Buenísimo. Y espero que nos inviten para otra charla que está muy interesante. Sí, la próxima después le vamos a poner fecha y ya les vamos a estar invitando. Y está Bruno también, Bruno Gómez, que es director de, siempre me olvido, perdón, que es una dirección nueva. Bruno, ¿querés comentar algo? De formación profesional. ¿Cómo va? Buenas tardes, compañeros, compañeras. No hay problema, no hay problema. No, suscribo también las palabras de los compañeros, las compañeras con respecto al encuentro. Yo me sumé un poquito más tarde, pero justo estaba con clases. Pero bueno, obviamente celebro estas iniciativas, me parece fundamental dar estas discusiones, estas capacitaciones en todos los ámbitos, ahí como decía Leila, digamos, desde el primero al último trabajador, trabajadora, habitante de este hermoso suelo que tenemos, me parece fundamental. Y en lo que respecta por ahí al trabajo en la formación profesional, también me parece muy importante poder incorporar a nuestra currícula, digamos, ¿no? De los cursos, de las cursadas, que podíamos buscarle una vuelta ahí también para poder transmitirlo, y obviamente que hay una relación directa, digamos, ¿no? Con la formación profesional, con el empleo, y los distintos cursos que tenemos, vincularlo a la soberanía política, a la soberanía económica, me parece fundamental, digamos, ¿no? A mí particularmente en lo personal me pareció fantástica la charla. Yo soy estudiante de profesorado de historia, así que esto para mí es una clase abierta impresionante, digamos, ¿no? Así que la verdad que muy contento de hacerla, y bueno, y esperando con ansias la segunda para poder escuchar y seguir aprendiendo, que me parece que eso es lo más importante de todos estos encuentros, ¿no? Bueno, eso, nada, agradecer. Bueno, gracias Bruno. Bueno, y nos despedimos. Les mando un saludo y bueno, con la Antártida Argentina. Y las islas son argentinas, las Islas Malvinas son argentinas. Bravo, muy bueno, che. Hola, Nanu. Ahí está. Bueno, buenísimo. Está, Manu. Hola, Nanu.